vemos que estos eventos están pasando, ¿cierto? Aceleradamente, ¿cierto? Cada vez más rápido. La unión, Estado y religión parece ser una realidad. ¿Cuándo? Ya. Que empieza a ejecutarse ¿cuándo? El 20 de enero, y sabemos que hay un proyecto 2025 que incluye cosas especiales. No traje para estudiar eso hoy, pero sé que tal vez algunos han escuchado el proyecto 2025 del Partido Republicano, que incluye cosas muy especiales. Pero, ¿será que son estos eventos los que van a hacer que el Evangelio sea predicado, o que el Evangelio está siendo predicado lo que hace que estos eventos se cumplan? ¿Qué creen ustedes? En palabras más sencillas, ¿cómo va a ser predicado el Evangelio? ¿Por medio de quién? ¿Pero quién va a dar ese testimonio? Ajá, díganlo, nosotros. Para eso estamos llamados. Por tanto, ir y hacer discípulos a toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Para eso existe la iglesia. No hay otro motivo para que estemos aquí. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, aparte tenemos un mensaje especial que dar, que es el mensaje del juicio, el mensaje de los ¿qué? Los tres ángeles, que incluye primeramente el Evangelio. Porque dice Romanos 1:16 que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? Dinamita de Dios. ¿Para qué? Para salvación, primeramente al judío y también al griego. Todo el mensaje nace con la predicación del Evangelio. ¿Ok? Por eso el primer ángel lo primero que hace, vi volar en medio del cielo un ángel que tenía ¿qué? El Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el punto de partida, ¿cierto? Entonces, son los eventos que están sucediendo lo que indican o lo que van a hacer que el pueblo se prepare, como lo que han escuchado. Cuando llegue la ley dominical, entonces yo voy a salir a predicar. ¿Será así? Y entonces, ¿cómo es? Ajá, pero ¿cómo es? ¿Por qué están sucediendo esos eventos? ¿Será, amados, que ya ese pueblo está? ¿O será que ese pueblo ya casi está? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Siempre es bueno orar antes de empezar las predicaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, aquí estamos delante de ti dándote las gracias una vez más por tu palabra, porque tú no has hecho nada sin notificarlo a tus siervos los profetas. Y tenemos la palabra profética más segura para poder caminar contigo en obediencia y con la seguridad de que tú nos estás conduciendo, Señor. Perdona nuestros pecados y danos más de tu Espíritu Santo para poder seguir en este caminar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el versículo, la lectura bíblica la conseguimos en Mateo 24:14. Mateo 24, capítulo 24, versículo 14. Voy adelantando aquí. Ok, y dice así: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Y entonces, ¿qué es lo que va a marcar el fin de este mundo? Yo lo llamo este mundo miserable, ¿cierto? Porque hay felicidad o hay sufrimiento allá afuera. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Sufrimiento, ¿cierto? Muchas personas pueden decir, no, pero yo estoy bien. Pero la mayoría de la población del mundo vive en necesidad, vive en opresión, vive en un estado no de miseria económica necesariamente, sino miseria por todo lo que está alrededor. Entonces, hay una promesa de que este mundo va a llegar pronto a su fin. ¿Cuándo? Cuando sea predicado el Evangelio. Eso es lo que va a marcar el fin. Entonces,
estamos empezando acá. Yo siempre digo en la parte occidental porque sabemos que el calendario judío es distinto, ¿cierto? Pero aquí en la parte occidental estamos empezando un año. ¿Y cómo empezó ese año? Un poco agitado, ¿cierto? Noticias por doquier. Entonces aquí yo voy a poner nada más, fíjense. Vamos a ver, aquí está. Este fue el día de ayer. Los temblores en toda la Tierra. Fíjense. En Perú, al oeste del Antártico, este de Nueva Guinea, Isla Salomón, Islas Vanuatu, Etiopía, cerca de la costa central de Chile, sur de Alaska, el este de Mandano, suroeste Rich, Indian Rich, Islas Salomón, Islas Boy en Japón, Etiopía central. Diferentes magnitudes, fíjense ahora. 4.4, 5, 4.6, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver, ya va. No está marcando, aquí está. Ahí se me fue. Ok. Entonces aquí vemos la magnitud en la escala de Richter, ¿cierto? Entonces esto fue nada más el día de ayer. Bueno, aquí está esta imagen, que la dejo como un recordatorio, el evento que estamos esperando, ¿cierto? ¿Que estamos esperando a quién? A Cristo. No nos podemos ni imaginar, hermanos, ni la imaginación más fecunda puede plasmar esto verdaderamente como es, pero algo así parecido ha de ser. Lo único que aquí la gente está como muy bien vestidita, ¿no? O sea, en ese momento, créanme que no vamos a estar así. Ok, fíjense. Sismo 6.9 sacude a Japón. Aquí está la fecha de ese acontecimiento, el 13 de enero de 2025, el día lunes. El movimiento fue de magnitud 5.1, después hubo una alerta de tsunami y aquí está otro. Al menos 126 personas resultaron heridas después de que un terremoto sacudiera este martes la región montañosa del Tíbet. Esto fue el 7 de enero. Y aquí está otro, el terremoto que azotó la ciudad sagrada de Chick-Bay a las 9 horas, hora local, tuvo magnitud de 7.1 según el servicio geológico. Este fue el de China. Todo esto es este año, 7 de enero, 13 de enero, aparte de todo lo de ayer. También hay inundaciones. En Arabia Saudita en este momento hay inundaciones. La información es de hace una semana. Y ayer en Brasil. O sea, aquí no se ve la imagen, pero ¿recuerdan las imágenes de la Dana? En Valencia, España. Bueno, esto que se ve aquí, poco son los techos de los carros, que lo que le queda como 10 centímetros por fuera nada más. O sea, si nosotros vemos los carros allá afuera, vemos el nivel del agua, ¿cierto? O sea, esto está pasando en Brasil hoy. ¿Okay? Entonces vemos situaciones en todas partes. Este es Etiopía. Hubo un terremoto en Etiopía de 4.9 y estos fueron las réplicas, fíjense. Alrededor, en Etiopía estos son diferentes lugares. 4.7, 4.5. Y esto es lo que está sucediendo hoy. De la Tierra, producto de ese terremoto que se abrió, la Tierra se abrió, está saliendo magma, que es lava. Pueden buscar esos videos en YouTube, esa información es fácilmente de conseguir. Fíjense lo que dice. Hay actividad volcánica, lo que dicen los científicos. África se partirá en dos. La región de Afar en Etiopía se encuentra en el epicentro de una crisis sísmica y volcánica sin precedentes que podría marcar el inicio del rompimiento y la creación de un nuevo continente, están diciendo los científicos. Hay un movimiento fuerte debajo de la Tierra. Y el volcán Kilauea en Hawái también hizo erupción. ¿Okay? Y hay otro, el volcán submarino, que podría entrar en erupción este 2025. Axel Simon, situado en el Océano Pacífico. Entonces esto generaría ¿qué? Un tsunami en el Océano Pacífico, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos nosotros a la Biblia ahora. Vamos a Mateo 24 nuevamente para recordarnos qué es lo que nos dijo Jesús. Vamos a leer desde el versículo 3 al 8. Mateo 24, versículos 3 al 8. Vamos a ver que se me fue aquí. Yo creo que eso lo sabemos de memoria. El versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mis hermanos, si nosotros leemos el capítulo, que sé que lo hemos leído en varias oportunidades, vemos que Jesús repite la misma advertencia 3 veces. El capítulo 24 de Mateo, el centro o la idea central, no es los eventos que estamos viendo. Es la advertencia de Jesús contra que seamos engañados. ¿Por qué? Porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos maestros y engañarán, si fuere posible, aún a quién, aún a los escogidos. Y fíjense que creo que en el versículo 25, no lo vamos a buscar, él dice, mirad que os lo he dicho antes. O sea, nadie quedará sin excusa si realmente somos engañados. Si permitimos ser engañados, si nos vamos por esa corriente, es porque no hemos estado atentos a las palabras de quién, de Jesús, a la palabra de Dios, porque no los advirtió. Entonces sigamos leyendo aquí. Estamos en Mira que nadie los engañe, porque muchos vendrán, estamos en el versículo 5, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto solamente es ¿qué? Principio de dolores. Bueno, aquí en las imágenes no puse la guerra, sabemos la guerra de Rusia y Ucrania, ¿cierto? Sabemos la guerra que había en Israel, porque aparentemente ya llegó la paz. Y sabemos que Trump dijo ya que se va a pacificar esa guerra de Ucrania. También tenemos una advertencia en la Biblia que dice, cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que vendrá? Destrucción repentina. Entonces, vemos que el mundo, amados, inevitablemente está girando ¿hacia qué? Hacia el evento que nosotros, ¿qué? ¿Le tememos o anhelamos? Anhelamos. ¿Okay? Entonces, ¿de verdad queremos que Cristo venga? ¿Sí queremos? Amén. ¿O estamos muy cómodos acá? Comiendo y bebiendo y dándonos en casamiento y todo eso. ¿Cómo estamos? ¿Anhelando el regreso de Jesús o disfrutando de lo poquito de vida aquí en este planeta? Ok. Entonces, amados, cuando nosotros vamos a la contraparte, no lo vamos a buscar, que es Apocalipsis 13, dice que la bestia hará grandes señales y prodigios, ¿cierto? De tal manera que hará descender fuego del cielo en presencia de los hombres. No se nos olvide eso. Ustedes se imaginan cómo es que descienda fuego del cielo. Sabemos que esos son señales mentirosas, ¿cierto? O sea, que eso se puede interpretar de muchas maneras. Señales, milagros y todas esas cosas mentirosas que son hechos no por Dios, sino por el enemigo de las almas. Pero también, ¿será que puede haber un fuego literal? Tal vez, no lo sabemos. Sabemos que tenemos una advertencia. Ya vimos las diapositivas, ahora nos vamos a centrar en los versículos 9, 10 y 11 del capítulo 24, porque es bien interesante lo que dice acá. Fíjense, después que el Señor advirtió y dijo las señales que habrían, ¿de qué? ¿Qué fue lo que le preguntaron los discípulos, perdón? Ok, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Ellos enlazaron todo en un mismo evento, porque ellos sabían que había una promesa de un día postrero. ¿Y cómo lo afirmo? Porque eso fue lo que Marta le dijo a Jesús sobre Lázaro. Sé que resucitará ¿cuándo? En el día postrero, le dijo Marta a Jesús. Entonces ellos le preguntan sobre esto porque saben que cuando Jesús venga es el fin del siglo. Y entonces Jesús les dijo las señales, pero ahora les dice algo interesante, amados. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis repudiados, odiados todos por causa de ¿quién? De mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas y falsos maestros se levantarán entre vosotros y engañarán ¿a cuántos? A muchos, ciertamente, ¿no? Entonces, mis amados, de verdad que Jesús hace una plena advertencia. ¿Por qué? Porque cuando Él dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, ¿qué está diciendo Jesús allí?
Vamos a ver, ¿qué interpretan ustedes allí? ¿Será que es la gente de afuera que va a hacer que la gente de adentro se caiga? ¿O será que hay gente adentro que va a caer y va a hacer que gente de adentro se caiga? ¿Cómo lo ven ustedes? Si tropezarán es porque estaban en pie, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿y qué pasará con esos que tropiezan? Van a entregar a otros. No lo traje en la cita, pero sí hemos leído, creo que en eventos de los últimos días, yo le dije que yo soy malo para la cita de la hermana White. Sí leo el Espíritu de Profecía, pero no recuerdo mucho los libros. Creo que en eventos de los últimos días dice que en aquel tiempo muchos que fueron lumbreras caerán y se convertirán en los más acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Estamos hablando de gente que hoy está con nosotros, amados. ¿Okay? Y esto no es para fomentar un espíritu de división ni de enemistad unos contra otros, sino ¿para qué? Para que nos afiancemos más y más en la verdad. Porque la única manera de no caer es que pongamos nuestra esperanza en el único lugar seguro, y ese único lugar seguro son mis pensamientos y mis sentimientos y lo que diga mi corazón, ¿cierto? ¿Cuál es ese único lugar seguro? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lejos de allí, amados, no existe. Puede parecer muy bonito, puede parecer que tienen la razón, pero si no podemos afirmar eso como un escrito está, no lo creamos. Entonces, veamos algo, hermano. Vendrá gran tribulación. Gran tribulación para que cuando empiezan a suceder todas estas cosas, ¿qué empieza a decir la gente? ¿Será que ya la humanidad está pasando del calentamiento global, que sabemos que ese es el constructo social que están haciendo por medio de los medios de comunicación masivos, de que el calentamiento global y toda la situación climática es producto de eso, a la gente pensar que algo realmente raro está pasando? Porque anteriormente habían terremotos, habían situaciones, había inundaciones, pero no en esa frecuencia con la que hay hoy. O sea, fíjense que el mismo día que tembló en Japón, tembló en Ecuador. O sea, yo diría como la contraparte. En aquel lado y en este lado. Tembló en El Salvador y tembló en China. O sea, son sucesos que están pasando rápido, amados. Rápido, rápido. También a principios de año parece que ya le bajaron un poquito porque la gente, después de lo que vivimos, ¿qué fue lo que se vivió en el 2020? ¿Qué recordamos? Ok. El 2025 no empezó de manera distinta, porque empezó yo leyendo noticias de que había un virus en China que estaba empezando, que mucha gente estaba. Ya le bajaron un poquito la cosa, pero eso está latente allí. Hambruna también. Ya sé, por medio de las sequías y por medio de todas las cosas que están sucediendo, la producción de alimentos ha mermado. Entonces, ¿qué viene? Hambre también, amados. O sea, todo se está cumpliendo. Entonces la gente ya se empieza a decir, pero todo esto está raro. Todo esto está siendo causado por una cosa superior a lo que nos han dicho. La gente empieza a dejar de creer en los medios y empiezan a ver otras opciones. Y la tapa del frasco es lo que está sucediendo en California, ¿cierto? Se recuerdan que decía Apocalipsis 13, y hará descender fuego del cielo en presencia de los hombres. Estas imágenes son reales, amados. Tornados de fuego en California. Okay. Esto está sucediendo allá. ¿Quién no ha visto video de lo que sucedió, creo que en los Emmy o los Golden Globe? O sea, ya eso está en las redes, de que una muchacha se burló de que nominaciones para todos y para Dios ninguna, y todos se rieron, y a los 3 días empezó esto. O sea, ¿qué es lo que están adjudicando eso? ¿Que es un castigo de quién? De Dios. Sabemos también que en la parte de Hollywood el año pasado se descubrieron unas cosas tremendas, ¿cierto? La situación con Diddy, yo no sé qué, de que como la pederastia está a la orden del día ya, cómo hacen esas fiestas terribles y todo eso, y entonces todo eso va sumando. Y entonces hoy se va a estar ejecutando esto allá en California, está pasando hoy fuegos que son realmente incontrolables. También lo dijo la hermana White en eventos de los últimos días. En el tiempo del fin, las casas de los poderosos serán destruidas por incendios
parafraseando, y serán incendios que no habrá poder humano que pueda apagar. Ya no hayan que hacer para apagar esto. Incluso México está llevando aviones para tratar de mitigar la situación. Pero aún la cosa arde. Y hemos visto cómo muchas de estas personas de Hollywood han perdido sus hogares, ¿cierto? Entonces, igual que en La Habana, ¿quién no vio en las imágenes de allá de España esos cerros o esas montañas de autos inservibles que se los llevó la corriente? Sabemos cómo las cosas que nosotros tenemos como seguras y como buenas, que son nuestros bienes, se pueden perder ¿cómo? De un momento a otro. Entonces, ¿qué beneficio tiene para el hombre ganar el mundo si pierde su alma? Aparte que todas esas cosas que se ganan se pueden perder en un ¿qué? En un tris, amados. Imagínense eso, que esté yendo y llegue a la casa. Ustedes han visto las imágenes de cómo quedan esas, cómo están quedando por los lugares donde está pasando ese fuego, cómo quedan. No traje la imagen aquí. O sea, peor no es solamente un incendio, es como un incendio con un huracán, porque eso queda devastado completamente, ahí no queda nada en pie. Entonces es tremendo, amados, lo que está sucediendo allí. Ok. Vamos a la otra parte. Desde el punto de vista político, el día lunes asume ¿quién? Donald Trump, ¿cierto? Donald Trump. ¿Qué ha dicho Trump que haría? Ya, desde la campaña. La situación migratoria, que está descontrolada ya. La situación, como han atacado a los niños con la cosa esta LGTB+ más XYZ. El aborto, que él acabaría con eso, y de hecho, lo primero que dijo, va a quitar los fondos federales para esas operaciones que hacían. Ya no va a haber más que a un niño le empiecen a inyectar hormonas sin autorización de los padres. De hecho, que los niños lo van a poder hacer, ellos podrán hacerlo cuando puedan tomar decisiones que tengan una edad adecuada. Cada quien decide qué hacer. Pero un niño que diga, no, yo soy niña, me creo niña, que tiene 3 o 4 años, ¿creen ustedes realmente que él tiene la potestad de decidir eso? O sea, ni siquiera sabe quién es. Entonces, no, sería, eso es inducido por los medios, por las cosas que se ven, ¿cierto? Entonces, Trump ha pedido esto. Y entonces, ¿con quién se rodea Trump? Aquí vamos a leer, fíjense. Trump ha hecho varios eventos públicos, varios públicos encuentros con neopentecostales y ha realizado discursos pro vida dirigidos al público evangélico y católico. Veían en Hillary Clinton y luego en Kamala Harris instrumentos de Satanás que promueven el aborto y la desnaturalización de la sexualidad, junto con toda la agenda transgénero. También es cierto que habla de Dios y la religión abiertamente. Ha realizado algún que otro discurso con una Biblia en la mano. Eso es interesante que lo veamos, amigos, hermanos, perdón. Al mejor estilo de los telepredicadores, pero realmente es una opción religiosa en la visión política de Donald Trump. Fueron muchos los que en los mítines de Trump llevaban camisetas con la proclama Jesús es mi Salvador y Trump es mi presidente. Se están mezclando dos principios allí que no deben unirse, ¿cierto? ¿Qué es la política y la religión? El lema de Trump, Make America Great Again, que es el MAGA, enciende el deseo de recuperar el país, quitándoselo al progresismo y su ideología woke. La ideología woke básicamente es esta. Se los asocia como promotores del secularismo y del relativismo moral para volver a ser gobernados por valores cristianos. ¿Qué ha dicho él? Que la Biblia debe volver a las escuelas. Nosotros lo vemos de forma como lo vemos. ¿Debería la Biblia estar en las escuelas? ¿Qué creen ustedes? ¿Seguro? ¿Dónde se debería enseñar la Biblia? Exactamente. ¿Y qué deberían hacer los niños? Los valores que aprendieron en el hogar, practicarlos ¿en dónde? En la escuela. Amados, al nosotros pensar que es bueno de que se impongan leyes, porque eso va a ser por medio de leyes, que obliguen
que la religión se enseñe en las iglesias, en las escuelas, no es el lugar apropiado. Y de forma, lo podemos pensar que están bien porque pensamos que va a elevar la moralidad y la sociedad va a tener un mejor comportamiento. Esa es la forma, pero en el fondo, eso lo que significa es unión de iglesia y Estado. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, sabemos, porque la historia así lo revela, lo peligroso que es esa unión, y son dos cosas que deben mantenerse separados por siempre. Porque cada vez que se une la iglesia y el Estado, el resultado es el mismo. ¿Qué es cuál? ¿Qué sucede cuando se une la iglesia y el Estado? El resultado siempre es el mismo: persecución de unos u otros. Okay. Entonces, fíjense, aquí están las imágenes. Ahí está Trump con una Biblia en la mano, y aquí están los pastores neopentecostales, los protestantes, orando con Trump. ¿Okay? Una unión ilícita, porque ¿qué dijo Jesús cuando para entramparlo le preguntaron que si era lícito dar tributos al César? Jesús lo tenía muy claro, ¿cierto? Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esto no es bien. Esto tampoco es bien. Los presidentes están puestos para dirigir los destinos de los países, los destinos políticos. Que sea cristiano y quiera gobernar de acuerdo a lo que aprendió desde que era niño, gloria a Dios. Porque la palabra dice, cuando los justos gobiernan, ¿cómo está el pueblo? Alegre, gozoso, en felicidad. Y cuando los injustos gobiernan, ¿cómo está el pueblo? En angustia. Entonces, sí, definitivamente es importante que una persona con valores cristianos esté al mando, porque si vive conforme a lo que dice la palabra de Dios, su gobierno va a tratar de ser justo en medio de un mundo que es como de pecado. ¿Cierto? Ahora veamos. Bueno, ya lo he dicho, o sea, ya se adelantó un poquito la cosa por cómo se llevó a cabo la predicación, pero sabemos que la bestia que empezó, de la que habla Daniel en el capítulo 2, en el Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13, se generó precisamente por la unión de la iglesia y el Estado, ¿cierto? Uy, ¿te pongo la presión aquí ya? Se fue. Ok, precisamente por la unión de la iglesia y el Estado. Entonces vámonos a Daniel 7 para que leamos los versículos. Vamos a leer Daniel 7. Vamos a leer los versículos 24 y 25. Se apagó, fue el retroproyector. Sí. O no está mandando la señal. No quiere nada. Dale. Ok, entonces dice así, amados. Daniel 7, versículos 24 y 25. Dice así. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan, leí el 23, perdón. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y derribará 3 reyes. 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí aprendió.
Ok, gracias John. Ok, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, amados, la bestia se generó por la unión de lo político y lo religioso. Entonces veamos cómo pasó eso. ¿Cuáles son esos 10 reyes que decía aquí en el versículo 24? Sabemos que cuando el imperio romano cae, es dominado o es dividido en 10 tribus bárbaras, entre las cuales habían 3 tribus que eran arrianas. Arrio era una persona, Alejandro Arrio era un monje de la época que decía que el Espíritu Santo no era una persona y que Cristo no era un ser divino, sino un ser creado. Creencia que se ha mantenido hasta el día de hoy por algunas personas que todavía lo creen. Son semiarrianos o arrianos completamente. Entonces veamos, las 10 tribus eran los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los lombardos, los francos, burgundios, suevos, anglosajones, alamanes y érulos. Estas 10 tribus bárbaras, con ese nombre se las conoce, son el fundamento de las naciones europeas de la actualidad. O sea, son los países de Europa. En el año 508 fueron derrotados los visigodos, en el año 534 fueron derrotados los vándalos y finalmente en el año 538 fueron derrotados los ostrogodos. La característica que compartían estas 3 tribus es que eran arrianas. En el año 533, Justiniano emperador, declaró al obispo de Roma como gobernador de todos los santos sacerdotes de Dios. ¿Qué significó ese decreto? ¿Qué se unió allí? La política y la religión en el año 533. Sin embargo, la presencia de las tribus arrianas no permitió que se pusiera en práctica este decreto. Y entonces, ¿qué sucedió? El emperador bizantino Justiniano, el emperador, aquí lo tengo esto y no lo estoy usando, Justiniano le envió a su general Belisario contra los ejércitos ostrogodos en Italia. La superioridad del ejército bizantino fue la clave para la derrota. El exterminio y el aplastamiento de la resistencia ostrogoda. Y fue en el año 538, con la caída de los ostrogodos, que el poder papal tomó completo control. No solo religioso, sino también ¿qué? Político. Así se da inicio al periodo de la supremacía papal. Aquí se creó la bestia. ¿Ok? Entonces, si la bestia fue la unión del poder político religioso con el poder papal, ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia la vemos aquí. Ya no la iglesia católica, sino las iglesias ¿qué? Protestantes. ¿Están haciendo lo mismo que sucedió en el siglo IV, sí o no? Lo mismo. Lo único que el personaje cambia. Por eso que no es la bestia, sino la imagen. Están haciendo lo mismo, pero otros personajes. Es la imagen de la bestia. Mis amados, la imagen de la bestia está siendo creada ante nuestros ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo es ¿qué? ¿Faltará mucho? ¿Faltará poco? No lo sabemos. Yo no voy a decir aquí dentro de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, porque eso sería blasfemia y herejía. Pero Lucas 21, 28 dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, ¿cómo está? Acerca, ¿cierto? Entonces, amados, la imagen de la bestia está en nuestros ojos, a nuestra mirada, ¿cierto? Ok. Entonces, dado que eso está pasando, ¿qué era lo que decía la lectura bíblica? ¿Quién se recuerda? Será predicado el evangelio. Ajá. Y entonces vendrá. Gloria a Dios. Y será predicado el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo por testimonio, y entonces vendrá el fin. Si ya todo está pasando, quiere decir que muy pronto el evangelio también va a ser predicado. ¿Y qué vendrá? El fin, indudablemente. ¿Que lo llevará a cabo quién? ¿Cómo se llevará a cabo eso? Vamos a leer rapidito Apocalipsis 18:1 para que veamos cómo se va a llevar a cabo eso.
Y dice así: y después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Decíamos hace como 2 semanas, hace 2 semanas allá en la iglesia en Emaús, de que cómo será predicado el evangelio de una manera tan rápida, porque hay 8.000 millones de personas y nosotros que somos su iglesia somos 20 millones de adventistas. Y no todos los que están son, ¿ok? Porque no todos están comprometidos en la misión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se haría? Eso es algo que logrará únicamente el poder de Dios, por medio de su Espíritu. ¿Y cómo lo dice la Biblia? Y vendrá un cuarto ángel y la tierra será llena con su gloria, ¿cierto? Ahora pregunto, vemos que estos eventos están pasando, ¿cierto? Aceleradamente, ¿cierto? Cada vez más rápido. La unión, Estado y religión parece ser una realidad. ¿Cuándo? Ya. Que empieza a ejecutarse ¿cuándo? El 20 de enero, y sabemos que hay un proyecto 2025 que incluye cosas especiales. No traje para estudiar eso hoy, pero sé que tal vez algunos han escuchado el proyecto 2025 del Partido Republicano, que incluye cosas muy especiales. Pero, ¿será que son estos eventos los que van a hacer que el Evangelio sea predicado, o que el Evangelio está siendo predicado lo que hace que estos eventos se cumplan? ¿Qué creen ustedes? En palabras más sencillas, ¿cómo va a ser predicado el Evangelio? ¿Por medio de quién? ¿Pero quién va a dar ese testimonio? Ajá, díganlo, nosotros. Para eso estamos llamados. Por tanto, ir y hacer discípulos a toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Para eso existe la iglesia. No hay otro motivo para que estemos aquí. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, aparte tenemos un mensaje especial que dar, que es el mensaje del juicio, el mensaje de los 3 ángeles, que incluye primeramente el Evangelio. Porque dice Romanos 1:16, que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es que dinamita de Dios. ¿Para qué? Para salvación, primeramente al judío y también al griego. Todo el mensaje nace con la predicación del Evangelio, ¿ok? Por eso el primer ángel lo primero que hace, vi volar en medio del cielo un ángel que tenía ¿qué? El Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el punto de partida, ¿cierto? Entonces, son los eventos que están sucediendo lo que indican, o lo que van a hacer que el pueblo se prepare, como lo que han escuchado. Cuando llegue la ley dominical, entonces yo voy a salir a predicar. ¿Será así? Y entonces, ¿cómo es? Ajá, pero ¿cómo es? ¿Por qué están sucediendo esos eventos? ¿Será, amados, que ya ese pueblo está? ¿O será que ese pueblo ya casi está? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y por cierto, esto viene, el capítulo 7 empieza como respuesta a cómo termina el capítulo 6, que es el de los sellos. Voy a empezar allí. Capítulo 6, versículo 17. Porque el día de su ira ha llegado, y quién podrá permanecer en pie. Así culmina el capítulo 6 de Apocalipsis. Y empieza el 7 diciendo, versículo 1, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué son esos vientos? ¿Acaso esos vientos no son las señales que estamos viendo? ¿Cierto? Que ahora están pasando, ¿cómo? Siempre han existido esos vientos, pero están siendo detenidos. Pero en la medida que los ángeles empiezan, que los vientos soplen un poquito más duro, ¿qué pasa? Los eventos son más fuertes, más rápidos, más sucesivos. De hecho, cuando yo estaba niño, yo recuerdo que cuando había temblores, los temblores eran más o menos en la escala de Richard 3, 2, eran temblores leves. Ahora, cada vez que uno lee de un temblor, no baja de 4.5, 5, 6. O sea, más sucesivo y más fuerte. Nosotros mismos lo hemos sentido aquí en Cali.
Entonces, vemos, sigamos leyendo. Entonces, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles. Están deteniendo los cuatro vientos, ¿cierto? Los ángeles. Vi también, versículo 2, otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles que se habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar nunca. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? Ok. Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos del Dios vivo. Entonces, amigos o amados hermanos, si ya estos eventos están sucediendo con mayor frecuencia y con mayor dureza, significando que los ángeles están empezando a soltar esos vientos, ¿qué significa eso? Que ya el pueblo está siendo ¿qué? Sellado. ¿Qué fue lo que leímos en Mateo 24:10? Que en aquel tiempo muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Amados, hoy día Satanás está usando todos los recursos disponibles para evitar que ese pueblo se levante definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando se levante, ¿qué va a suceder? La tierra va a ser alumbrada ¿con qué? Con su gloria. ¿Y qué significa eso para Satanás? El fin. ¿Y para nosotros qué significa? ¿Ah? La ida a casa, amados. El juicio que destruyó a Egipto es el juicio que liberó al pueblo de Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué temer el juicio ni nada de esas cosas, acontecimientos. Van a ser pruebas duras, sí, pero nuestra esperanza está puesta en ¿dónde? ¿Se recuerdan la imagen de fondo? Bueno, y no se ve. ¿Hacia qué estaban viendo ellos? Hacia la venida de Cristo. Es lo que nosotros deberíamos estar viendo. Y es lo que nosotros deberíamos estar anhelando. Porque nosotros somos, ¿cómo nos llamamos? Adven, que significa que esperamos el regreso de Jesús. No perdamos eso de vista nunca. Ahora, ¿quiénes son estos personajes, verdad? Vamos a leerlo ahora en Apocalipsis 14 para que veamos las características de este pueblo que se está levantando. Del 14, del 1 al 5. Voy a leerlo rápidamente porque la hora ya está, faltan 5 minuticos. Dice así: después miré, 14, versículo 1. Vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Recuerden que en Apocalipsis 6, el último versículo decía: ¿y quién podrá permanecer en pie? Recuerden, ¿cierto? Y habló que los ángeles estaban deteniendo los vientos. Y fíjense ahora cómo empieza. Después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vemos que el sello de Dios que estaban colocando, que dijo el ángel que estaba colocando en su siervo, es que el nombre de Dios escrito en su frente. ¿Qué significa qué? ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Qué es nombre en la Biblia? El carácter de Dios. O sea, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo y llegaron a desarrollar el carácter de Dios en sus vidas. Esos son este grupo, amado. 144,000. Un grupo entero que por medio del poder de Dios, no de ellos, va a alumbrar a la tierra con su gloria. ¿Okay? Y entonces, bueno, vamos a adelantar. Léanlo en su casa, ahí dice las características: no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y pregunto, adventistas, ¿dónde está Cristo hoy? En el lugar santísimo. Gloria a Dios, en el lugar santísimo. No perdamos de vista eso. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver aquí, ya vamos a ver algo. ¿Por qué? Porque la hora del lugar santísimo es diferente a la hora del lugar santo, es diferente a la hora del atrio exterior. Entonces, por eso la obra que está haciendo Cristo hoy es distinta a la que venía ejecutando desde antes. Por eso es que es importante seguir al Cordero por donde quiera que va, y eso es lo que se llama la verdad presente. Es la verdad, camina dentro del santuario. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Cierto? Ahora, ¿quiénes son estos?
Los santos, amados. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? He aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es ese grupo, amados. Y contra ellos, precisamente, contra la iglesia verdadera, que es ese grupo, es contra el que Satanás se airó, y lo dice Apocalipsis 12:17. Y la serpiente se airó como no pudo con el Hijo, contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Okay. Ahora, ya sabemos que ese pueblo se está esperando, se está preparando, pero ¿cuál es la característica de ese pueblo que va a marcar? Vamos a ver si se recuerda, vamos a ver si estamos prestando atención. ¿Qué fue lo que le preguntaron los discípulos a Jesús en el Monte de los Olivos? Ok. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Gloria a Dios, porque estamos prestando atención. Ok. Fíjense, o fijémonos. ¿Qué es lo que Cristo espera? ¿Por qué que Cristo no ha venido aún? Porque el fin de los tiempos y la venida de Cristo. Esto lo vemos en el evento de los últimos días. Este es el capítulo 3, que se llama Cuando sepan últimos días. Bueno, es el numeral 8, no recuerdo, no anoté el título, pero es el numeral 8 del capítulo 3. Y se llama el título, el subtítulo, lo que Cristo espera. Fíjense, Cristo espera con un deseo delante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el ángel? ¿Colocando qué? El sello. El sello es carácter. Y aquí lo está diciendo Cristo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, vendrá Él a reclamarlos como suyo. La obra, amados, es de Cristo, no es nuestra. No piense usted que usted va a poder tener el carácter de Cristo por medio de sus esfuerzos. Yo me voy a esforzar y voy a ser como Cristo. Mentira, engaño del diablo. Usted no puede. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Negarse a sí mismo y dejarse llevar por la atracción que ya Cristo está ejerciendo hoy en su mente y en su corazón. No se niegue, niéguese a sí mismo, no siga sus propios deseos. Dice Pablo en Gálatas 5:17, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, fíjense. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida del Señor Jesucristo. Si todos los que profesaran el nombre de Cristo llevaran por está muy cerca, no lo veo, fruto de la gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendrá para recoger a los suyos. Y por último, mediante la predicación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Salvador. Entonces, amados, cuando nos dejemos guiar por Cristo y el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlo como suyo. Vemos que los eventos se aceleraron porque ya este pueblo ya está casi listo. Y es por esto que hoy hay un esfuerzo inmenso por hacernos creer que eso es imposible. Si ponen a ver, amados, las predicaciones de muchos, van a poder ver, van a poder escuchar que dicen que es imposible tener el carácter de Cristo hasta que Cristo venga. Y eso es una mentira. Eso lo está haciendo Dios hoy. Y lo dijo, no vendrán los vientos hasta que ese pueblo sea sellado, hasta que tengan el carácter de Dios, pero es por su obra, ¿cierto? Ahora, sigamos aquí, ya estamos terminando. Lo voy a leer de aquí. Fíjense, ¿qué sucedió? Ya Dios dio la solución, hermano, a nosotros como pueblo. En el año 1888, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero, presentar la justificación por la fe en el garante, invitando a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios.
Entonces, ¿cómo se manifiesta que realmente hemos recibido a Cristo? En la obediencia a todos los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo hace ese milagro en cada uno de nosotros. Es Él el que lo hace. No se vaya nadie aquí con la mente, que yo estoy diciendo aquí, que nosotros vamos a lograr eso con nuestras fuerzas, porque eso es imposible. Pero si Cristo lo dijo, ¿qué pasa? ¿Se cumplirá o ya se cumplió? Ya se cumplió. Recuerden que la palabra de Dios es atemporal. Cuando Dios lo dice, ya es. Entonces, ¿a qué distancia está eso? A la distancia de lo que yo crea. Si yo lo creo, lo voy a experimentar. Si no lo creo, eso no es para mí. Sencillo. Okay. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir su divina mirada a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por la abundancia de derramamiento del Espíritu Santo. Este no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero fíjense. ¿Qué es lo que dice el conflicto de los siglos que sucederá en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Una ley qué? Porque el asunto va a ser entre el sábado y el domingo. Leímos ahí que en su gran misericordia Dios envió un preciosísimo mensaje por medio de los pastores Jones y Bauer. En ese momento el Espíritu Santo empezó a ser derramado. ¿Y qué pasó el 21 de mayo de 1888? El senador Henry W. Blair presentó el proyecto de la ley sobre el descanso dominical. ¿En qué año? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ese año? El pueblo estaba predicando un preciosísimo mensaje, que era el mensaje del tercer ángel, que iba a llevar a que la gloria de Dios fuera manifiesta y la tierra fuera llena con su gloria. O sea, Cristo estaba a las puertas en ese momento. Bueno, no puse el título, no hice hincapié en el título, pero el título decía: a las puertas de la eternidad. Ahí estamos nosotros hoy, amados. Y entonces, con el fin de asegurar al pueblo el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el día como día de descanso, y para promover su observancia como día de oración. Esto lo escribió Alonzo Trevor Jones en un libro. Trin explicó, fíjense, esto también pasó, esto fue un seminario que se hizo en nuestra iglesia para saber los alcances de esta ley. Trin explicó que en varios casos los adventistas recibieron multas y fueron encarcelados como resultado de esas leyes dominicales. Y en un caso, un adventista inclusive murió en la cárcel. Estaba buscando el nombre porque el nombre yo lo había leído, yo lo tenía por ahí, pero no lo conseguí nuevamente, del hermano que murió. No murió en la cárcel, adquirió tuberculosis en la cárcel. Lo liberaron y a los pocos meses murió. De ser mantenido en condiciones rigurosas. Por ello, había un incentivo natural para que los adventistas llegaran a ser defensores de la libertad religiosa. Recuerden que les pregunté que si era bueno que por medio de leyes se impusiera el estudio de la Biblia en las escuelas. Nosotros no podemos promover eso, hermanos, porque la religión es una cosa y el Estado es otra. La Biblia se enseña en la casa, porque el Padre transmite al Hijo lo que el Padre es. Si nosotros somos borrachos, ¿nuestro hijo va a ser qué? Borracho. ¿Ok? Relató también cómo en la década de 1880 una campaña temprana que buscaba que el Congreso de Estados Unidos sancionara una ley nacional sobre la santidad del domingo fue enfrentada con esfuerzos concretos de oposición al proyecto de ley por parte del pionero adventista Alonzo T. Jones. Fíjense, el mismo hombre que Dios usó para llevar el mensaje de la justificación por la fe fue el mismo hombre que usó para detener este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mensaje, ¿contra quién se llenó de ira Satanás? ¿Y a quién le hizo guerra? ¿Por qué Cristo no vino en 1890, como lo dijo la hermana White, lo que pudo haber sido y no fue? Porque el mensaje fue desechado, amados. Es algo que tenemos en nuestra historia.
Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en 1844, Cristo podría venir en cualquier momento. Recordemos que decía la hermana Guayemento en los últimos días que el pueblo puede apresurar la venida del Señor. ¿Cómo? Creyendo. ¿Creyendo qué? Que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Dónde estuvo el error de ese entonces? Que ellos pensaron que eran ellos los que iban a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, con sus fuerzas. Hoy, mis amados, este mensaje se lo estoy predicando yo hoy, aquí. Esto es lo que yo les estoy predicando hoy. La justificación por la fe y la dependencia de Dios. ¿Qué va a hacer? Que Cristo desarrolle su carácter en usted, si usted le cree. Pero hay una corriente que parece que es más fuerte, que está negando la eficacia de este mensaje, y viene de arriba dentro de nosotros. Recuerden Mateo 24:10, y muchos caerán y se entregarán unos a otros. Hay un empeño para que el mensaje no sea creído. Entonces, ¿dónde empieza esa guerra? Internamente, no empieza externamente. Recuerden que cuando en Génesis 4 y 5 se dio el linaje de Caín y se dio el linaje de Set, ¿cierto? Y el linaje de Set está bien orientado y bien dividido, porque ¿cómo lo llamaba Dios? Sus hijos, ¿cierto? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Y cómo fue que logró Satanás corromperlos? ¿Vieron los hijos de Dios que quién? Que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Y qué sucedió? Se unieron con ellas. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Los infiltró. Y eso siempre le ha dado éxito. ¿Cuándo es que viene la martirización? Cuando ni aún así el pueblo de Dios cae. Y entonces dice Satanás, ahora los tengo que acabar. Entonces eso es lo que está haciendo Satanás hoy, la primera etapa. La infiltración. Ahora los que se mantengan firmes van a ser no asesinados físicamente por medio del propio pueblo, aún, sino asesinados moralmente. Ese hermano que no predique más, porque está diciendo cosas que nosotros no avalamos. Y luego, cuando la cosa se ponga caliente, empezará a decir, este vive aquí, este vive allá, este vive allá, este vive allá. Estos son los que se oponen a que la tierra esté en paz. No lo estoy diciendo yo, amado, lo dijo la Biblia. Muchos caerán y se entregarán. Bueno, amados, yo creo que ya este es el final de la presentación. Entonces vemos que así como fue, también será. Hoy, el pueblo de Dios está, yo diría, 90% listo. Porque este mensaje que yo les estoy predicando hoy aquí, está siendo predicado por todas partes, no sin oposición. Tal vez habrá alguno aquí en su mente que dice, pero este hermano está diciendo falsedad, está diciendo herejía, está causando división en la iglesia. Nada más lejos de la verdad. Yo lo estoy llevando a lo que dice la Biblia. Está en usted creerlo o no creerlo. ¿Ok? Está en usted estudiarlo o no estudiarlo. Porque recordemos que no es lo que se diga aquí, es la relación suya con Dios lo que va a garantizar que usted vaya y sea parte de ese pueblo. ¿Ok? O sea, recuerden, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos del Dios vivo. ¿Cómo se da esa relación de siervo o hijo? Con una relación cercana, amados. Entonces, bueno, ¿quiénes desean ser parte de ese pueblo que ya es una realidad? Por el solo hecho de que Dios ya lo dijo. He aquí la paciencia, digámoslo. ¿Quiénes son? ¿Eres tú parte de ese pueblo? Gloria a Dios. Yo lo soy. No porque yo lo diga, sino porque Dios ya lo dijo. Así que la gloria sea de Dios. Entonces, levantándose, los que quieran ser parte de ese pueblo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Señor Dios, aquí estamos delante de ti, dándote las gracias una vez más por tu llamado, por tu mensaje, por tu palabra, por la palabra profética más segura
en la cual debemos permanecer firmes, Señor. Te creemos a ti, creemos tu palabra y no creemos al hombre, a pesar de que hable muy bonito, que nos diga y sea el mensaje que nos agrada a nuestros oídos, porque tu palabra es clara. Dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Desde que tú, Cristo, entraste en el lugar santísimo, ese pueblo puede ser una realidad en cualquier generación. He aquí, esta generación desea ser ese pueblo y ha decidido creer. Creo en ti, creo en tu palabra y sé que tú harás en mí lo que tu palabra ha dicho, harás tu voluntad, porque te ha abierto mi corazón para que así sea. La gloria sea solamente para ti, porque solamente en ti hay salvación y hay vida. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén.